Un reporte en la prensa nacional de Estados Unidos, específicamente en PBS, sacó a la luz el caso de una cubana que, tras ser detenida por las autoridades de inmigración tras un incidente de tráfico, fue notificada que sería enviada a Ecuador como una deportación a un tercer país. El reportaje trata de llamar la atención sobre esta política de la administración del presidente Trump de buscar terceros países para deportar a personas, incluso personas que tenían casos pendientes en los Estados Unidos, estaban esperando por una decisión de asilo o habían presentado una petición formal de asilo para quedarse en los Estados Unidos. En algunos casos, el gobierno está buscando activamente que el juez autorice una moción para deportar a un tercer país. Ecuador es uno de ellos, también México, hay algunos países de África al cual han enviado a algunos cubanos. Y esta política, ya hemos hablado de ella, la abogada Claudia Cañizares ha hablado de ella también, pero sigue creando preocupación entre las personas que están en esta situación. La cubana llevaba ya tiempo en los Estados Unidos, todavía no tenía un estatus legal permanente, se encontraba esperando una decisión en su caso. Tuvo un incidente de tráfico, según el reporte de PBS, fue un incidente menor de tráfico, un accidente, pero menor, al parecer no hubo daños o no hubo heridos en el incidente, pero al tener una interacción con las autoridades, en Texas funciona más o menos como en Florida, donde las autoridades de la patrulla de carreteras y la policía pueden hacer algunas actividades o funcionar como un agente de inmigración o llamar a la patrulla fronteriza o a ICE para que bueno, detengan a una persona que ellos encuentran que está en violación de las leyes de inmigración o que no tiene un estatus regular. Y eso fue lo que le pasó a esta cubana cuando interactuó con las autoridades por el accidente. Las autoridades se dieron cuenta que ella no tenía todavía un estatus legal permanente. No es que estuviera ilegal, estaba con un caso pendiente, estaba trabajando, si no recuerdo mal, en el reportaje de PBS se encontraba trabajando en una cadena de comida rápida, en Chick-fil-A, si no me equivoco. Y bueno, el oficial llamó a ICE, ICE llegó, la detuvieron y le comunicaron que intentarían o que iban a procesarla para deportarla a Ecuador, donde están enviando a muchos cubanos que no tienen vínculos, como mismo pasa en México también. En México han ido muchos cubanos, también de otras nacionalidades, que han llegado ahí sin vínculos, algunos de ellos después de pasar meses detenidos en los Estados Unidos y algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos sin fondos tampoco para mantenerse. Es verdad que no es responsabilidad de los Estados Unidos preocuparse por los fondos que tú tengas para estar en un país una vez que te deportan, pero también es verdad que te están deportando no a tu país de origen, sino a un tercer país, lo cual complica mucho la situación. Y ese tercer país, México, Ecuador, también no queda claro, hasta ahora no se ha podido, no se ha podido identificar bien cuál es el estatus con el que llegan esas personas ahí. Se sabe que tienen que hacer algunos trámites con inmigración, tienen un plazo de algunos días, de 30 días para hacer estos trámites, pero no se queda claro con qué estatus se van a quedar, si se van a llegar con estatus permanente, si le van a otorgar algún permiso para trabajar, porque tú llegas a un país extranjero donde tú no tienes permiso tampoco para trabajar. No es que puedes llegar y empezar a trabajar al día siguiente porque no te van a dar trabajo, o si te dan trabajo te lo van a dar obviamente de manera irregular y pagándote muchísimo menos, etcétera, etcétera. Bueno, los costos de la vivienda, por ejemplo, en México, los costos de la vivienda también han aumentado mucho, no al nivel de los Estados Unidos, obviamente, pero sí han aumentado para el costo de vida en México. Y por eso muchas personas están preocupadas. Personas que podrían estar en riesgo de esto, no necesariamente en todos los casos siempre son distintos, cada caso tiene sus peculiaridades, no te puedes guiar porque le pasó a un I-220A o porque le pasó a alguien con asilo pendiente que te va a pasar a ti, depende de los detalles del caso, pero en realidad en lo que hemos visto, personas con asilo pendiente, I-220A, orden de supervisión, casos viejos sin resolver, entradas irregulares recientes, si entraste recientemente de manera irregular a los Estados Unidos, cosa que es muy difícil ahora porque la frontera está cerrada, no están permitiendo entrar por ninguna vía, han aumentado muchísimo la vigilancia en la frontera, también en las fronteras marítimas. No está llegando nadie ni siquiera por barco. Han habido algunos intentos en las últimas semanas, pero no han llegado. Se han quedado o tratando de llegar a Bahamas o por Cancún, pero a los Estados Unidos la realidad es que no ha llegado
nadie, por las fronteras están en mínimos históricos, no está entrando prácticamente nadie. Pero lo importante también aquí es recalcar que si llegas a alguna de estas citas, una vez que te detengan y llegas a alguna de estas citas o interacciones con la corte o fiscales, con los mismos agentes de ICE te pueden presionar para que firmes documentos, lo hacen, tienes que estar representado, tienes que pedir asesoría legal. Si después tú decides con tu asesoría legal, decides que te conviene más o prefieres irte a un tercer país que quedarte detenido en un centro de detención de ICE, perfecto, es tu derecho, pero debes hacerlo de una manera informada. Y la manera de hacerlo de una manera informada es contratar obviamente un abogado que te diga cuáles son tus posibilidades reales en los Estados Unidos, si tienes posibilidades reales de poder regularizar tu estatus o no. Muchas veces no hay manera, no tienes ningún vínculo, no tienes ningún caso para hacer, no tienes ni siquiera un caso de asilo, porque hay personas que presentan asilos y la realidad es que no tienen un caso de asilo, lo presentan como una forma de obtener después algún beneficio de inmigración temporal en lo que se resuelve o encuentran otra vía para regularizarse, y eso es una de las preocupaciones de la administración del presidente Trump. Es por eso que han endurecido también muchos de los procedimientos en los casos de asilo, han endurecido también la forma en que los jueces pueden terminar un caso incluso sin audiencia. Todo eso lo hacen para evitar casos de asilo que no tengan bases o que sean muy débiles y que se sabe que no van a llegar a nada y que se presentan como una formalidad para obtener un permiso de trabajo o permanecer en el país por algún tiempo. Entonces, en esos casos, consultando con un abogado, pues el abogado podrá decirte si tienes caso o no y ahí podrás decidir, pero debes decidir de manera informada, como les dije antes. Pero estos casos de deportación a terceros países continúan. Hay algunas críticas, más allá de la política en sí, pero sí en la operación. Hay, por ejemplo, críticas a los costos en este tipo de operaciones. Se sabe que Estados Unidos ha gastado millones de dólares para deportar a estos terceros países que al final aceptan a estos deportados porque tienen acuerdos con los Estados Unidos, llegan a acuerdos. Muchas veces Estados Unidos tiene que pagar a esos terceros países para que acepten a esos inmigrantes o extranjeros que no son de su país. Y bueno, se sabe que Estados Unidos ha gastado mucho dinero y solamente ha deportado a 15,000 a estos terceros países. Por lo tanto, parece que el costo de la operación es demasiado alto para el beneficio que puede traer a la política de tolerancia cero del presidente Trump para hacer deportaciones masivas, etcétera. La realidad es que también Cuba no acepta a todos sus nacionales para deportar, no acepta a todos los que Estados Unidos quiere deportar o tiene identificado con una orden de deportación, y Estados Unidos no quiere quedarse con esas personas en el país, por lo tanto está llegando a estos acuerdos. Pero sí, se mantiene esta política, sigue siendo criticada, hay demandas para frenarlo, hasta ahora no lo han frenado del todo y algunas personas todavía siguen siendo deportadas a terceros países. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.